Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanitas, recordemos que el título de nuestro segundo semestre es Hacedoras de la Palabra. Y hoy tenemos un tema muy bonito que tiene por título No te distraigas. Está en 1 Samuel 10, 25 al 27 y 2 Samuel 16, del 5 al 12. Entonces vamos a leer 1 Samuel 10, del 25 al 27. Dice la palabra de Dios. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. El título es No te distraigas, y distracción quiere decir desviación de la atención cuando se debe atender a algo específico. O sea, está comprobado que el 75% de los accidentes automovilísticos y laborales es por la distracción, porque no estamos concentrados en lo que estamos haciendo, porque nos distraemos y en un momento quitamos la mirada o no tenemos la suficiente concentración, y hay accidentes donde se ha podido perder un dedo, una mano, hasta un brazo, hasta una pierna. ¿Por qué? Porque no nos concentramos, no tenemos la mirada fija en el objetivo. Y entonces eso pasa cuando nos distraemos. También cuando se está manejando y se quita la mirada en un momento, se puede estrellar o podemos desviarnos, atropellar a alguien, etcétera. Pasan muchas cosas por causa de nuestra distracción. Y nuestro objetivo y nuestra meta, dice la palabra de Dios, que en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. El supremo llamamiento de Dios es a seguir su palabra, es a darle la gloria a Él en todo lo que hagamos, es querer agradar a Dios y no a nosotros mismos, querer hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Ese debe ser nuestro objetivo y debemos centrarnos en esa meta, en darle la gloria a Dios y en no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino seguir firmes en la palabra del Señor. Y leamos todos los días, debemos darle la gloria a Dios por esa nueva oportunidad de vida que nos ha dado, porque somos nuevas criaturas, porque el Señor nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanas, volvemos a nuestro texto que dice en 1 Samuel, vemos que aquí están hablando de cuando Saúl fue elegido rey. El Señor eligió a Saúl como rey porque el pueblo así lo pidió. El pueblo quería que ya no fueran gobernados por Dios, sino que le dieran un rey que los gobernara. Entonces Dios les dio a Saúl, y el profeta Samuel fue el que fue el elegido para cumplir esa misión de informar al pueblo que el rey elegido había sido Saúl. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 26 del capítulo 10 de 1 Samuel: y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que cuando llegamos a los pies de Cristo, a nuestra nueva vida en Cristo Jesús, el Señor nos rodea de personas que nos van a bendecir, que nos van a ayudar, en este camino de
de nuestra nueva vida en el Señor, así como a Saúl, Dios tocó los corazones de estos hombres para que fueran sus escuderos. Asimismo, a nosotros también nos rodea de personas para que nos bendigan, para que nos ayuden. Entonces, dice en el versículo 27, pero algunos perversos dijeron, perversos aquí en esta ocasión, perversos viene de la raíz griega belial, que significa diablo. Entonces estos hombres estaban obrando bajo el poder del enemigo, Satanás. Entonces ellos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Entonces eso pasa muchas veces cuando nosotras escuchamos comentarios desagradables, comentarios como que lo menosprecian a uno, que la gente dice, y esta es la mujer y la hija de Dios, la cristiana. Y luego entonces escuchamos comentarios desagradables, comentarios que no nos edifican para nada. Y estos comentarios nos hacen daño, pero de eso se trata, de que no nos dejemos afectar por esos comentarios. Porque aquí la palabra dice que estos hombres perversos menospreciaron al rey Saúl y dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes. Eso fue lo que ellos hicieron. Ellos dieron de lo que tenían. Ellos dieron de lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Resentimiento, odio, menosprecio, y cada uno da de lo que tiene. Entonces estos hombres eran perversos, estaban influenciados por el enemigo y eso era lo que ellos estaban dando. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la parte de ellos, que ellos menospreciaron al rey, no le dieron, ni siquiera le trajeron y no le trajeron presentes. Y encima de que no le trajeron presentes, pues lo menospreciaron y empezaron a murmurar. Ese es el daño que hace la murmuración, porque la murmuración es así por debajo, en voz baja, y esos comentarios hacen daño. Pero vea el ejemplo tan grande que nos da este hombre, que en esta oportunidad actuó de una manera muy sabia y muy ejemplar. Dice la palabra, mas él disimuló. O sea, Saúl no se distrajo. Saúl no tuvo en cuenta ese comentario. Sí lo escuchó, pero disimuló. No se devolvió a tomarles cuenta de por qué decían eso si él era el rey y tenía toda la autoridad para hacerlo y todo el derecho, pero él ignoró ese comentario. Entonces, el primer punto que vemos acá es no te distraigas escuchando el rechazo. Es un ejemplo, lo estamos viendo en la palabra, que Saúl no se distrajo porque él estaba tan contento, tan feliz y tan privilegiado que fue de haber sido elegido el primer rey de Israel, que él no se distrajo. Asimismo, nosotras somos elegidas por Dios, porque el Señor en su palabra dice que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¡Qué bendición! El Señor nos ha elegido como sus hijas. Es un privilegio, es una victoria que ya tenemos, hermanas. Entonces, no nos dejemos distraer por los comentarios desobligantes, por de pronto por una mirada, por un menosprecio. No nos fijemos en eso, no nos dejemos distraer. Hay dos acciones que podemos tomar.
La primera es que quiero que tengamos en cuenta es la reacción. Y la reacción es el primer impulso que nosotros tenemos cuando sufrimos un desaire, cuando escuchamos un mal comentario. Entonces queremos esa primera actitud se llama reacción. Es como cuando a usted lo empujan, usted reacciona y se voltea. No lo piensa, simplemente lo hace, le sale. Y la palabra de Dios dice en Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, la reacción no debe ser algo para nosotras. Nosotras somos hijas de Dios, nosotras no nos podemos distraer y no podemos reaccionar con lo primero que nos venga a la mente, sino que debemos recordar la palabra de Dios, que debemos ser prontas para oír, pero tardas para hablar, tardas para reaccionar, para de pronto responder de la misma manera, ¿no, hermanas? Tenemos que conservar nuestro sitio y pensar por un momento y recordar este versículo. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarnos. Tener siempre nuestra mirada puesta en el Señor, que nuestro galardón está en Cristo Jesús, y tenemos que tener nuestra mirada firme, no dejarnos distraer por este tipo de situaciones. La otra forma es A, reaccionar, ¿no? Ya lo vimos, que es el primer impulso. Y B, responder. Entonces, en Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, la respuesta es cuando ya hemos pensado, cuando ya no nos dejamos llevar por ese impulso, por lo primero que se nos venga a la mente, sino que ya pensamos, meditamos y recordemos que tenemos el Espíritu Santo y Él es el que nos da dominio propio. Ese dominio que tenemos que orar todos los días al Señor para que nos llene y nos dé dominio propio y podamos ejercerlo, porque el Señor ya nos lo ha dado, pero a veces se nos olvida y no hacemos las cosas controlándonos, sino que dejamos que nuestros impulsos nos controlen. Entonces, cuando respondemos, el silencio es una respuesta, porque el impulso la reacción es querer contestar de la misma manera, pero cuando ya vamos a responder, entonces el silencio es una respuesta. Podemos quedarnos en silencio y dejar pasar la ofensa. Déjala pasar, no tienes por qué confrontarla, no tienes por qué distraerte, hermanita. No nos dejemos distraer por esas situaciones, no nos debemos distraer escuchando el rechazo. Escuchemos la palabra de Dios y enfoquémonos en Él. No es fácil, hermanas, pero el Señor, si nos disponemos, Él lo hará en nosotras, porque Él hace su obra perfecta. Entonces, ese es nuestro primer punto. Ver este ejemplo tan grande de Saúl, que actuó de una manera muy sabia, y porque él estaba con su corazón agradecido, feliz, con su mente puesta en el Señor, y no se complicó la vida por los comentarios de estos hombres. Entonces, vamos a ver la segunda parte, que está en 2 de Samuel 16, del 5 al 12. Y dice la palabra de Dios: y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salió maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey:
¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Qué palabra, hermanas. Nuestro segundo punto dice, no te distraigas confrontando el insulto, el desprecio. ¿Qué vemos aquí? Que un hombre que era sobrino de Saúl, se llamaba Simei, salió al camino por donde ellos iba pasando, y empezó a insultarlo y a arrojarle piedras. Y uno de los hombres que estaba con el rey David, que tenía por nombre Abisai, era hijo de Sarbia. Esta mujer tenía 3 hijos y todos los 3 eran guerreros, hombres valientes, hombres sanguinarios que siempre estaban en batalla, entonces ellos no le tenían miedo a nada. Y la primera reacción de este hombre, de Abisai, y le dijo al rey David que lo dejara pasar para quitarle la cabeza, porque no tenía ningún derecho de tratar así al rey. Y lo hubiera podido hacer, porque David era el rey. Y cómo es posible que lo trataran de esa manera. Pero David nos da un ejemplo tan grande. Dios, a través de este hombre, él no se distrajo. Él no quiso pagar mal con mal. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, simplemente David entendió que si este hombre lo estaba tratando de esa manera, era porque Jehová se lo había dicho, porque Dios así lo quería. Y muchas veces, hermanas, cuando somos maltratadas verbalmente, que nos insultan, nos dejamos distraer por eso. Y Dios, no hay nada que pase en nuestra vida sin que Dios lo permita. Entonces, no es que Dios quiera decirnos eso, pero Dios lo ha permitido por algo. Dios está tratando algo en nuestra vida. Dios permite muchas veces que en una discusión acalorada o algo le griten, como popularmente decimos, que le voy a gritar sus verdades a la cara. Muchas veces en un momento de ira se dice, sale a flote lo que no se atreve a hablar en condiciones normales. Entonces vemos la humildad del rey David. Vemos 2 puntos. Él identificó que este hombre lo estaba insultando y que Dios se lo había mandado decir. O sea que de alguna manera Dios lo había permitido. Entonces, hermanas, no nos dejemos distraer por los insultos, por los agravios, porque de alguna manera Dios está tratando algo con nosotros en nuestra vida, está quebrando algo. Pero si nosotras nos desviamos, quitamos la mirada de nuestro Dios Todopoderoso y empezamos a sentirnos miserables, a darle más importancia a este yo, a esta carne, que a esta vida espiritual, a entender que lo que Dios nos ha dado, su salvación, es algo que no tiene comparación, es algo que es maravilloso y que debemos darle la gloria al Señor todos los días, estar alegres, estar gozosas, y que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, y no distraernos por todas estas cosas que pasan en la vida,
es cierto que nos afectan, y el mismo rey David es humilde y lo reconoce, porque él dice acá, dice también reconoce, dice, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuánto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción. No quiere decir el hecho de que no respondamos, de que no nos desenfoquemos, de que no nos dejemos distraer, no quiere decir que no nos afecte. Claro que nos afecta, claro que nos vamos a sentir por un momento, pero tenemos que reconocer con humildad, Señor, si tú permites esta situación, tienes un propósito eterno que en este momento no lo entiendo, pero confío en ti, Señor. Y yo quiero verte a ti en medio de toda esta situación, que tú quieres sacar lo mejor de mi vida, quieres sacar lo mejor que hay en mí. Y eso es lo que debemos siempre tener en cuenta, hermanos, que hay que identificar, hay que entender que si en algún momento no fue la mejor forma en que nos están diciendo algo, de pronto es con un grito, con un llamado de atención fuerte que no nos gusta, que nos duele, pero debemos entender que si Dios lo permitió, es por algo. Y que si yo reconozco que estoy fallando en eso, debo tomar medidas, pedir perdón primeramente a Dios y mejorar. Y pedirle a Dios que me dé la fortaleza para mejorar y superar este problema, esta situación. Y también vemos algo muy importante acá, que le dijo Abisai al rey David, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Entonces, ¿qué dijo el rey David? Él le dijo, no, que no pasara. Dijo, dejadlo. Él no se dejó desenfocar, él no se dejó distraer por eso. Él sabía que no debía pasar a ese territorio. Y es lo que nosotras debemos pensar. Si alguna vez nos han dicho improperios, se han burlado de nosotras, nos han dicho, como dice la gente, nuestras verdades de una mala manera, nosotras no tenemos por qué pasar a territorio enemigo y actuar de la misma manera que actúan esas personas. No, hermanas, porque nosotras somos unas hijas de Dios. Nosotras debemos cuidar nuestra boca, cuidar nuestro testimonio, así sea con los mismos de nuestra casa, así como le pasó a David. Él tenía tanta tristeza porque su propio hijo se había levantado contra él, que dijo, si mi hijo en mis entrañas está contra mí, ¿qué puedo esperar del resto? Entonces muchas veces nosotros vemos el rechazo hasta en nuestra propia casa, con nuestros seres más queridos. Dios así lo permite, pero hermanas, nosotras debemos dar de lo que Dios nos ha dado, de su amor, de su misericordia. Entonces, esta palabra es un llamado a que no nos dejemos distraer y que no nos portemos como en la misma forma que nos están tratando, nosotras respondamos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra humanidad, que siempre tiene una forma de defenderse. Queremos defendernos en nuestro parecer, a nuestra manera, y esa no es la manera, hermanas. Así como el rey David dijo, dejadlo que maldiga, ignorémoslo, o sea, no tanto ignorémoslo, sino que no lo confrontemos. Entendamos que Dios lo ha permitido por algo, que Dios tiene un propósito y que debemos actuar como hijas de Dios, como lo que somos, unas mujeres esforzadas, valientes, sabias. Entonces debemos dar de lo mejor y no dejarnos distraer por todas estas situaciones que pueden pasar, hermanas, porque son situaciones que dolorosamente pasan.
pero ¿en dónde está nuestra victoria? En no pasar a terreno del enemigo, en no querer vencer con las armas del enemigo, quitándole la cabeza. Esa es nuestra forma humana, pero el Señor tiene otra forma, y es que paguemos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces no nos dejemos vencer de lo malo, al contrario, venzamos con el bien. Si esa persona que de alguna manera nos ha maltratado o nos ha dicho nuestras verdades de una manera que es incorrecta, mostrémosle el amor de Dios. No es fácil, no es fácil. Nos vamos a doler en nuestro corazón, como dijo el rey David. Quizá Jehová mirará mi aflicción. Y vemos algo hermoso que es la confianza. El rey David descansaba en el Señor. Él amaba tanto a Dios y descansaba en Él y confiaba en Él. Entonces también dice en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El rey David hizo eso. Él confió en Él y dijo, y quizá Jehová mirará mi aflicción y me dará bendición. Y Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Entonces, muchas veces esos insultos, esas verdades nos hacen como reaccionar. Esas verdades como que dice, uy, yo estoy haciendo esto, Dios mío. Entonces, eso que el enemigo quiso hacer para bajarnos el ánimo, para sentirnos menospreciadas, el Señor lo usa para bien, para que reflexionemos, recapacitemos si eso que están diciendo es verdad, si yo estoy cayendo verdaderamente en todo eso que me están diciendo de una manera fuerte. Entonces, eso para nosotros en algún momento puede ser una bendición, como dice Génesis 50:20, que se lo dijo José a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Muchas veces todo eso sirve para bien, para retomar el camino, para replantearme, para decir, uy sí, Dios mío, yo estoy cayendo en esta situación. No fue la mejor manera, pero Dios mío, perdóname, y reconocer y entender que debemos cambiar en esa área de nuestra vida, hermanas. Esta palabra es hermosa, a mí me ha movido el piso porque a veces nos distraemos, se nos olvida quién es nuestro Padre, se nos olvida quiénes somos nosotras, las hijas de Dios, se nos olvida que somos elegidas por el Señor. Muchas veces buscamos más el aplauso de los hombres que que glorificar al Señor con nuestra vida. Nos preocupamos más por lo que piensen los demás de nosotros que por lo que Dios está pensando. Entonces nos desenfocamos, nos distraemos. En Juan 5:44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Entonces, hermanas, no busquemos tanto el aplauso de los hombres, sino delante de Dios reconozcamos la necesidad que tenemos de Él, reconozcamos que no nos debemos dejar distraer y que siempre nuestra meta debe ser agradar al Señor y no a nosotros mismos ni a los demás, ni dejémonos distraer de los comentarios, de las actitudes que tienen con nosotras. Y también pensemos qué actitud estoy teniendo yo, qué comentario estoy haciendo yo, porque lo que yo no quiero que me hagan a mí, tampoco debo hacérselo a los demás, y lo que yo quiero que hagan los hombres conmigo, lo debo hacer yo con ellos. Entonces, hermanas, esta palabra es hermosa. Y vemos en el tercer punto que dice, no te distraigas y verás la recompensa. Este es nuestro tercer punto. Y vemos que el Señor dio la recompensa. En 1 Samuel 11, 12 y 13 dice, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo,
no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Estos hombres, el Señor recompensó a Saúl, porque Saúl no se distrajo y porque él no quiso defenderse ni venir en contra de estos hombres perversos, sino que él simplemente no les puso cuidado, no se dejó desenfocar. ¿Y qué pasó? Que tuvieron una batalla y Dios les dio la victoria. Gloria a Dios por eso, porque siempre recompensa. Dios honra a los que le honran. Y cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, cuando no nos dejemos distraer, cuando no queremos pagar mal por mal, el Señor nos da la recompensa. Y le dio la oportunidad a Saúl de vengarse, de tomar en su mano la venganza, pero él respondió sabiamente, dijo, no morirá nadie. Él los perdonó. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace, que permite que muchas veces las personas que nos han ofendido recapaciten y vuelvan a pedirnos perdón. Pero así no nos pidan perdón, hermanas. Nosotras debemos tener nuestra mirada, nuestro pensamiento puesto en el Señor y en agradarlo a Él y no a nosotras mismas. Y también en 2 Samuel 19, 16 al 22 vemos que este hombre Simei, vamos a leerlo rápidamente. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel 19, 16 al 23. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Beruín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males de tu siervo, que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás, y el rey se lo juró. Entonces, ¿qué vemos acá? Que este hombre, Simei, fue y le pidió perdón al rey y reconoció su pecado y le pidió perdón y David lo perdonó. ¿Y qué vemos también acá? Que siempre el enemigo se disfraza y también con este escudero de David, de Simei, que siempre quiere responder y con los soldados de Saúl. El enemigo está orando ahí, diciéndole, no te dejes, tú también puedes, quítale la cabeza. Pero entonces no nos dejemos distraer por esas venganzas. Que si me dijo, yo le voy a decir el doble. No, hermanas, somos hijas de Dios y la mansa respuesta aplaca la ira. Entonces debemos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, que el Señor da la batalla por nosotros. Mire, el Señor permitió que Simei fuera y le pidiera perdón al rey David, y que estos hombres también, estos soldados querían matarlos, pero también Saúl dijo, no morirá nadie porque Jehová nos ha dado la victoria. Ellos tenían temor de Dios, ellos tenían sus ojos en el Señor, ellos querían agradarlo a Él, ellos no querían venganza por su propia mano, sino que el Señor tomara papeles en el asunto. El Señor dice, me haz la venganza, yo pagaré. Entonces, hermanas, no nos dejemos llenar de resentimiento, no nos distraigamos, no querramos pasar al campo del enemigo a pelear con esas armas del enemigo. No, el Espíritu Santo es el que obra en nosotras y nos recuerda la palabra de Dios. No reaccionemos con el primer impulso, hermanas,
No nos distraigamos. El enemigo sabe que somos unas mujeres valientes, esforzadas, que si mantenemos nuestra mirada puesta en el Señor, vamos a hacer cosas grandes para el Señor, no para nuestra gloria, porque la gloria es de Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Es para darle la gloria a Dios a través de nuestras vidas. Entonces esta palabra es hermosa y que nunca se nos olvide, hermanas. No nos dejemos distraer del enemigo. No nos dejemos distraer de nuestra propia concupiscencia. No nos dejemos distraer queriendo responder de la misma manera, pagar mal con mal, porque a eso no hemos sido llamadas, hermanas. Hemos sido llamadas a darle la gloria a nuestro Señor y a predicar con nuestras bocas, con nuestra palabra y también con nuestra vida, hermanas. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra hermosa que nos ha dado, porque es un ánimo, Señor. Es de gran ánimo para confrontarnos, para decir delante de ti, confesar, Señor, que muchas veces nos estamos dejando distraer, poniendo más cuidado en nuestra propia vida, Señor, en lo que me hacen a mí, y no pensamos en ti, en darte la gloria, Señor, en que si tú lo permites es porque estás tratando con nuestro propio yo, Señor, porque quieres sacar lo mejor de nosotros, Señor. Ayúdanos a dar lo mejor de nosotras, Señor, para ti, Padre Celestial. Ayúdanos a orar, Señor, a responder y a no reaccionar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser tus hijas, a ser dignas de ese llamado que tú nos has hecho, Señor. Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias porque tú nos has elegido, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a poner la mirada en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos y queremos dejar este tiempo en tus preciosas manos, Señor. Gracias, Padre. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanas. Dios las continúe bendiciendo y nos veremos pronto. Bendiciones.